Bienvenidos detectives de la comprensión. El día de hoy vamos a leer La maravillosa Grace. ¿Alguna vez has querido hacer algo con todo tu corazón solo para que te dijeran que no podrías hacerlo por cómo te veías? Este es el problema que enfrenta Grace en nuestra historia de hoy. Seamos detectives y averigüemos cómo resuelve su problema Grace. Pero antes vamos a aprender un importante vocabulario. La primera palabra es éxito. El éxito es un buen resultado de algo. Algunos sinónimos son éxito de taquilla o taquillera. Un antónimo es decepción y en inglés se dice success. La siguiente palabra es audiciones. Una audición es una prueba para una obra de teatro o una película. Un sinónimo es prueba y en inglés se dice audition. La siguiente palabra es pantomimas. Las pantomimas es un papel de una obra de teatro interpretada sin hablar. Un sinónimo es mímica y en inglés se dice pantomime. Por último, tenemos persuadía, que viene de persuadir, que significa convencer a alguien de hacer algo o creer algo. Algunos sinónimos son convencer e incitar y algunos antónimos son disuadir y desalentar. Y en inglés se dice persuade. Muy bien, alto. Envía un mensaje de texto con POD 18 al 866-903-2545 para empezar con las preguntas. La primera pregunta dice así: ¿qué palabra o frase es sinónimo de persuadía? A. Convencer. B. Disuadir. C. Desaliento. D. Alejar. Envía A, B, C o D. La siguiente pregunta dice así: ¿qué oración usa la palabra audiciones correctamente? A. Fui a una audición para comprar un bolso nuevo. B. Sara tenía una audición en el bolsillo de su chaqueta. C. La audición para la película fue al otro lado de la ciudad. D. La audición en un patio de recreo fue un desastre. Envía nuevamente A, B, C o D. Muy bien, ahora sí, vamos a leer la historia. La maravillosa Grace. Grace era una chica a la que le encantaban las historias. No le importaba si alguien más se las leía, si se las contaban o si las inventaba ella misma. No le importaba si venía de libros, de la televisión, de películas o de un video o de una larga memoria de su abuela. Grace simplemente amaba las historias. Después de haberlas escuchado, o algunas veces incluso mientras todavía las oía, Grace las actuaba y siempre se daba a sí misma el papel más emocionante. Grace iba a la batalla como Juana de Arco y tejía una traviesa telaraña como Anansi la araña. Se escondía dentro del caballo de madera en la entrada de Troya. Cruzaba los Alpes con Aníbal y 100 elefantes. Surcó los 7 mares con una pata de palo y un loro. Era Hiawatha sentado al lado de las aguas del gran mar. Y Mowgli en la jungla del jardín del patio. Pero más que nada le gustaba hacer pantomimas. Le gustaba hacer Dick Whittington volteando para escuchar las campanas del pueblo de Londres o Aladdin frotando la lámpara mágica. Los mejores personajes para las pantomimas eran hombres, pero Grace los actuaba de todas formas. Cuando no había nadie más, Grace actuaba los papeles de todos los personajes ella misma. Ella sola era como un elenco de 1000 personas. Patitas el gato usualmente le ayudaba.
y algunas veces persuadía a su mamá y abuela para que se le unieran, cuando no estaban muy ocupadas. Luego se convertía en la doctora Grace y las vidas de ellas estaban en sus manos. Un día en la escuela su maestra dijo que iban a representar la obra de Peter Pan. Grace levantó su mano para ser Peter Pan. No puedes llamarte Peter, dijo Rash. Ese es un nombre de niño. Pero Grace siguió con su mano levantada. No puede ser Peter Pan, susurró Natalie. No era afroamericano. Pero Grace mantuvo su mano levantada. Muy bien, dijo la maestra. Muchos de ustedes quieren ser Peter Pan, así que vamos a tener audiciones. Vamos a elegir los personajes del siguiente lunes. Cuando Grace llegó a casa, se veía un poco triste. ¿Qué pasa?, preguntó su mamá. Rash dijo que no podía ser Peter Pan porque soy una niña. Eso solo muestra lo único que sabe Rash sobre eso, dijo su mamá. Peter Pan es siempre una niña. Grace se sintió mejor, pero luego recordó otra cosa. Natalie dijo que no puede ser Peter Pan porque soy afroamericana, dijo. Su mamá comenzó a enojarse, pero su abuela la detuvo. Parece que Natalie es solo otra de esas personas que no saben nada, dijo. Tú puedes ser lo que quieras, Grace, si te lo propones. El día siguiente era sábado y su abuela le dijo a Grace que iban a salir. Tomaron un autobús por la tarde y luego un tren al centro. La abuela llevó a Grace a un gran teatro. Afuera decía Rosalie Watkins en Romeo y Julieta, escrito con hermosas luces brillantes. ¿Vamos al ballet, abuela?, preguntó Grace. Así es, cariño. Pero quiero que veas estas imágenes primero. La abuela le mostró algunas fotografías de una hermosa bailarina con un tutú. Extraordinaria nueva Julieta, decía en una de ellas. Esa de ahí es la pequeña Rosalie, que viene de Trinidad, dijo la abuela. Su abuela y yo crecimos juntas en la isla. Ella siempre está preguntándome si quiero boletos para ir a ver a su pequeña bailar. Y esta vez dije que sí. Luego del ballet, Grace actuó el papel de Julieta, bailando por todas partes en su cuarto con un tutú imaginario. Puedo ser lo que quiera, pensó. Incluso puedo ser Peter Pan. El lunes fueron las audiciones. La maestra dejó que los estudiantes votaran para ver quién se quedaría con qué papel. Rash fue elegido como el Capitán Garfield. Natalie iba a ser Wendy. Luego tenían que elegir a Peter Pan. Grace sabía exactamente lo que tenía que hacer y todas las palabras que tenía que decir. Era un papel que había actuado en casa. Todos los niños votaron por ella. Estuviste increíble, dijo Natalie. ¡Tatán! La obra fue un gran éxito y Grace fue una increíble Peter Pan. Después de que todo se acabó, dijo, siento como si pudiera volar de aquí hasta la casa. Probablemente podrías, dijo su madre. Así es, dijo la abuela. Si Grace se lo propone, puede hacer cualquier cosa que quiera. Muy bien, ¿te gustó la historia? Ahora la pregunta es, ¿cuál es la estructura de texto de la maravillosa Grace? Bueno, tenemos ser Peter Pan. No puedes. Nombre de niño. No era. Ser lo que quieras. Todos los niños votaron por ella. Estuviste increíble. Con todas estas señales, ¿cuál crees que es la estructura de texto? No te olvides de usar tu separador de estructura de texto para que puedas identificar cuál es la mejor estructura de texto para la selección. Alto. Vuelve al cuestionario de los mensajes de texto para responder a la pregunta. ¿Cuál es la estructura de texto de la historia? A. Comparación. B. Causa y efecto. C. Problema y solución. D.
Causa, problema y solución. Envía A, B, C o D. Excelente. Ahora, vamos a la idea principal. Utiliza la oración modelo de la idea principal para escribir tu idea principal. En esta ocasión, la estructura de texto es causa, problema y solución. Por lo tanto, escribe la causa, el problema y la solución. Toma una pausa y usa esta oración modelo para escribir la declaración de tu idea principal para el pasaje en tu diario. ¿Listo? Muy bien. Ahora, vuelve al cuestionario de los mensajes de texto para responder a la pregunta, enviando tu idea principal. ¿Listo? La causa es que Grace quería ser Peter Pan en la obra de teatro. El problema es que sus compañeros le dijeron que no podría ser Peter, y ella se sintió triste. La solución es que la mamá y la abuela de Grace la animaron y ella se da cuenta de que puede hacer lo que sea. Muy bien, ahí lo tienes. Esta es mi idea principal. Recuerda, tu idea principal no tiene que verse exactamente igual que la mía, pero debe contener las mismas ideas con tus propias palabras. Muy bien. Ahora vamos a responder a una pregunta de opción múltiple de la idea principal. La pregunta dice así: ¿cuál es la mejor idea principal para la selección? A. Los compañeros de clase de Grace le dicen que no puede ser Peter Pan, pero su familia le ayuda a darse cuenta de que puede hacer cualquier cosa. Grace interpreta a Peter. B. A Grace le encantaban tanto las historias que siempre las interpretaba. Le gustaba tener los papeles más emocionantes. C. Grace hace una audición para interpretar a Peter Pan en la obra escolar. Hace un gran trabajo. D. La abuela de Grace la lleva a ver a Romeo y Julieta para que se sienta mejor después de un mal día en la escuela. Alto. Nuevamente, vuelve al cuestionario de los mensajes de texto para responder a la pregunta, enviando A, B, C o D. Ahora vamos a escribir nuestro resumen. Aquí tienes nuevamente la idea principal. Recuerda, lo único que tienes que hacer es extender esta idea principal para que incluya detalles de soporte para cada parte. De nuevo, escribe la causa y añade detalles de soportes para la causa. Escribe el problema y añade detalles de soporte para el problema. Y por último, vuelve a escribir la solución y añade detalles de soporte o evidencia para la solución. ¿Listo? Muy bien, escribe tu resumen. Puedes pausar el video y luego te voy a mostrar mi resumen para que lo compares con el tuyo. ¿Listo? Muy bien, sigamos adelante. Mi resumen dice así. La causa es que Grace quería ser Peter Pan en la obra de teatro. El problema es que sus compañeros le dijeron que no podría ser Peter porque era una niña y era afroamericana. Y ella se sintió triste. La solución es que la mamá y la abuela de Grace la animan, diciéndole que Peter siempre es actuado por una niña y la llevan a ver a una bailarina afroamericana en Romeo y Julieta. Y ella se da cuenta de que puede hacer lo que sea. Ella audiciona para Peter y consigue el papel. Todos sus compañeros de clase piensan que había estado increíble. Ahí lo tienes, un resumen completo. Bastante fácil, ¿verdad? Recuerda, solo escribe la idea principal y añade detalles de soporte. Añade la evidencia de que lo que estás diciendo es verdad en el texto. Muy bien, ahora vamos a resolver una pregunta de opción múltiple del resumen. Mi pregunta dice así: ¿cuál es el mejor resumen de la selección? A. A Grace le gustan mucho las historias. Después de escuchar una, se disfraza para poder representarlas. Siempre toma las partes más emocionantes, como a Nancy o Juana de Arco. A veces, Grace incluso consigue que su mamá y su abuela la ayuden. Sus favoritas son las pantomimas. B. Cuando Grace
quiere ser Peter Pan en la obra de teatro de su clase, sus compañeros de clase le dicen que no puede hacerlo porque es una niña afroamericana. Grace se siente triste hasta que su familia le dice que puede hacer cualquier cosa. Grace consigue el papel de Peter y muestra a todo lo increíble que es. C. La clase de Grace está haciendo la obra de Peter Pan. Muchos niños quieren ser Peter, por lo que su maestra le dice que tendrá que audicionar y votar por el mejor. Grace hizo tan buen trabajo que todos sus compañeros votaron por ella. D. La abuela de Grace la lleva a ver Rosalie protagonizada con la nueva Julieta en la obra Romeo y Julieta. La abuela de Rosalie creció con la abuela de Grace en Trinidad. Después de que Grace ve la obra, actúa como una bailarina, ya que le encanta actuar. Alto. Vuelve al cuestionario de los mensajes de texto para responder a la pregunta, enviando A, B, C o D. Excelente. Ahora vamos a inferir. Y con eso terminamos. Recuerda, utiliza las pistas del texto. Súmalo a lo que tú ya sabes y con eso vas a tener una buena inferencia. ¿Listos? Número 1. ¿Qué lección enseña el autor a través de la historia de Grace? Y número 2. ¿Qué quiere decir Grace cuando dijo: siento como si pudiera volar de aquí hasta la casa? Haz una pausa y piensa en estas preguntas. Alto. Vuelve al cuestionario de los mensajes de texto para responder a la pregunta. ¿Qué lección enseñó el autor a través de la historia de Grace? A. Las chicas siempre deben de interpretar a Peter Pan. B. Representar historias es divertido. C. Puedes hacer cualquier cosa que te propongas. D. Solo se debe permitir que los niños interpreten a Peter Pan. Envía A, B, C o D. Muy bien. Ahora, ¿qué quiere decir Grace cuando dijo: siento como si pudiera volar de aquí hasta la casa? A. A Grace le crecieron alas después de que terminó la obra. B. Grace consiguió la habilidad de Peter Pan para volar. C. Grace quería tomar un avión a casa. D. Grace se sentía feliz y sabía que podía hacer cualquier cosa. Nuevamente, envía A, B, C o D. ¡Excelente trabajo, detectives! ¡Qué divertida historia! De nuevo, nos divertimos y aprendimos a cómo convertirnos en detectives de la comprensión. ¡Hasta luego!